en plenitud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Somos constructores del Perú, trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Cargoso este pacto. Bien, estamos al aire. Muy bien. Buenas tardes, tengan todos ustedes, estimados colegas, amigos que nos siguen por esta plataforma y otras que tenemos como Colegio de Ingenieros del Perú. Reciban ustedes el cordial saludo de parte de la Junta Directiva del Capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima, presentado por el presidente, el ingeniero Elías Tapia Julca, y todos los ingenieros que ardorosamente y con mucha pasión acompañan esta gestión 2019-2021. Así como también les transmitimos el saludo de todos los capítulos de Ingeniería Civil de los consejos departamentales de todo el Perú. Nuestro capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima, en coordinación con el decano, el ingeniero Óscar Rafael Anyosa, tiene a bien de continuar con las capacitaciones a través de la plataforma del mismo colegio. Inicialmente, como ustedes saben, desde el 16 de marzo, iniciamos nuestras capacitaciones ininterrumpidas hasta en 2 turnos, con la finalidad de ganarle el tiempo a esta pausa obligada y que nuestros colegiados y todos en conjunto podamos actualizarnos, que es la mejor forma de poder desenvolvernos en nuestra carrera profesional. Justamente tenemos hoy día como expositor al ingeniero Cristian Cabrera, que con él solidariamente y de mucha voluntad desde Arequipa nos confió su plataforma, organizó y dirigió muchas veces todo este tipo de capacitaciones en distintas formas de presentación. Hoy día, el ingeniero Cristian Cabrera ha tenido a bien poder hacer una conferencia que debemos aclarar, es en 2 sesiones. Es en 2 sesiones. Hoy día martes, a partir de las 6, como lo estamos haciendo ya, y el jueves. Los ingenieros o asistentes que deseen tener un certificado tendrán que registrar asistencia en ambas sesiones, por favor. Nuestra asistente, la señora Noelia
Jara está colocando constantemente el link para que ustedes fácilmente puedan inscribirse, dejar sus datos y mostrar la voluntad si desean poder obtener un certificado del tema. Bien, el tema que nos atañe hoy es un tema que se ha denominado actualización de la normatividad BIM en el Perú. Recordamos que es hoy día 15 y a la vez el 17 de septiembre de 2020. El ingeniero Cristian Cabrera Mendoza, nuestro expositor, es ingeniero civil y electrónico. Ya hay que tener en cuenta esa potestad de estudio, esa voluntad de prepararse. Nos cuenta él que primero empezó con la ingeniería electrónica y luego pudo ver pues que la ingeniería civil tiene una relación perfecta con los avances de su óptica en su formación profesional, y es así como ha podido conjugar estos conocimientos para que ustedes ahora, de la manera sencilla y muy académica que tiene él de explicarlo, nos va a enriquecer con su exposición. El ingeniero Cristian Cabrera es especialista BIM y es implementador del BIM. Es gerente y jefe de capacitación en la Escuela de Construcción Digital, jefe del área de implementación BIM en la red de servicios de construcción. También es auditor líder del ISO 9001 y tiene otros estudios de especialización, aparte de otras experiencias empresariales y de desenvolvimiento profesional, el cual él ha preferido abreviar para no abundar mucho en el tema. Queremos recalcar que el objetivo de la conferencia es donde el ingeniero va a indicar específicamente la caracterización del BIM, ¿no?, como contexto, y todas las plataformas colaborativas, como en este caso el BDC. Entonces, sin más preámbulo, damos la bienvenida al ingeniero Cristian Cabrera para que inicie su exposición. Adelante, ingeniero Cabrera, y muchas gracias por su participación. Ingeniero Jorge, es un gusto saludarlo. Muchas gracias por sus amables palabras. Es un gusto nuevamente estar aquí frente a todos ustedes para el día de hoy compartir una actualización de la normatividad perteneciente al mes pasado, pero en realidad quiero hacer que estas dos sesiones dejen a todos ustedes y a todos los colegiados, a todos los que vean la repetición, el espíritu del capítulo de Ingeniería Civil presidido por el ingeniero Elías, que el día de hoy está de cumpleaños, así que también me gustaría saludarlo también el día de hoy. Y pues ya está en la presentación de lo que vamos a ver el día de hoy en esta sesión. Y pues, como les decía, ¿no?, el espíritu que nos ha acompañado durante los primeros meses de la cuarentena, aquí compartiendo, ha logrado pues interesantes cambios que me gustaría compartir con todos ustedes el día de hoy, y sobre todo el tema de la difusión, del tema de compartir conocimientos que se ha logrado en el colegio, en el capítulo, aquí con el ingeniero Jorge, con el ingeniero Elías, con toda la junta directiva. Ha sido interesante y ha sido sumamente importante en el desarrollo de las actividades que de repente vamos a colocar aquí. Y pues quiero que esta presentación sea a manera de un sumario de todas las especialidades o especificidades que hay alrededor del gran alboroto que hay el tema BIM, ¿no? Empezamos la sesión pasada, es decir, la secuencia pasada del tema de las capacitaciones, con una sesión llamada Introducción al BIM, que también tuve la oportunidad y la suerte de realizarla yo hace pues más de 5 meses. Y pues el día de hoy quiero alrededor de todos estos conceptos aterrizarlos, compartirlos, y además el día de hoy hablar de las normas, muchísimo de las normas. El día de hoy vamos a empezar con una primera parte y la siguiente la vamos a ver el día jueves, esperando de que todos puedan descargar el material que se les va a hacer llegar, bueno, que están en las descripciones y que lo vamos a volver a subir alrededor de lo que es la normatividad BIM en el país, ¿no? Listo. Les quiero hablar específicamente del contenido del día de hoy y del día de la sesión del día jueves, ¿no?
El día de hoy vamos a hablar algunos conceptos. ¿Por qué es importante empezar con los conceptos? Porque existe un gran tema de publicidad, un gran tema de difusión, del alboroto por el tema de las normas, de la obligación, de la obligatoriedad, de los proyectos, del BDC, y quiero distinguirlos, quiero justamente tener allí un camino entre los dos y pues explicar la importancia de ambos, ¿no? Luego vamos a hablar del marco normativo internacional y de cómo una buena práctica, algo que funciona, se vuelve un estándar, como el día de hoy lo es el BIM. Al final del día de hoy vamos a hablar de la importancia del BIM en nuestro país, donde vamos a empezar a ver el tema de las normas, el impacto de las normas internacionales en nuestro país y pues que todos se vayan empapando de la importancia de seguir y estar al tanto de los cambios normativos que son los que definen nuestras actividades, el alcance de las mismas y demás, ¿sí? La siguiente sesión, la que continúa el día jueves, vamos a hablar de los antecedentes BIM en el Perú, de los proyectos, de los profesionales, del comité BIM. Luego vamos a hablar, ahí sí, específicamente de la normativa de BIM al 2020, ¿no? A septiembre del 2020, porque en realidad sea cual sea el momento en el que están viendo esta presentación, seguramente hay más normas, más cosas más específicas, de repente hasta reglamentos alrededor de lo que estamos presentando. Así que esperemos que esta actualización al 2020 les sea muy útil. Y al final quiero hacer un gran énfasis en lo que son los retos de la comunidad de la construcción. Como siempre, quiero estar muy atento a todas las preguntas que estoy viendo yo en el canal de Facebook para que puedan verlos, y pues también les pido a las personas que estén ahí en la sesión para poder estar aquí respondiéndolas a las mismas, que es una parte muy importante de la labor que se nos ha encomendado. ¿Listo? Bueno, ya me presentó el ingeniero, tengo pues estudios en ingeniería civil, ingeniería electrónica. Primero fue electrónico, como dijo el ingeniero Jorge, y realmente allí me di cuenta del impacto de la tecnología en todas las actividades y decidí complementar todas estas cosas hace muchos años. Tengo una empresa que hace el tema de la capacitación, otra que hace el tema de la implementación. Personalmente soy auditor líder de la ISO 9001, que me ha servido muchísimo para poder entender muchos de estos marcos. Espero poder explicárselos. Y últimamente, bueno, hemos fundado con un importante grupo del Perú lo que se llama la red BDC Latinoamérica. Pues son cosas interesantes que seguramente vamos a ir viendo el impacto en los siguientes meses en nuestro país, ¿sí? Pero empecemos, ¿sí? Estoy seguro de que muchos de ustedes tienen pues muchas ideas de lo que es el BIM y de lo que es el BDC. Me gustaría marcar la línea entre estas dos para que lo tengamos bastante claro. Entonces tenemos aquí una pequeña parte de introducción a los conceptos, ¿sí? Pero empecemos, ¿sí? El primer concepto, el más sencillo y del cual yo estoy seguro de que todos tenemos una idea, es el tema del BIM, ¿sí? The Building Information Modeling es un acrónimo que quiere decir palabras en inglés con una reducción, que significa modelado de la información para la construcción o para los edificios. Es un poco más genérico si le decimos que es de la construcción. Entonces, la primera parte, lo que se nos viene a la mente cuando vemos este concepto, es que generamos un modelo. El modelo es una representación gráfica, visual, tridimensional de lo que yo quiero construir. Por ahí empezó, por ahí empieza todo este tema, ¿no? Y pues quiero revisar una definición, que de repente es la definición más importante alrededor del BIM que existe, ¿no? Por ejemplo, aquí existe una definición de acuerdo a la norma más importante en el mundo que existe alrededor del BIM. Ustedes saben que las normas, que es justamente lo que vamos a ver el día de hoy, son los lineamientos más importantes que debemos de aprender y sobre todo entender, ¿sí? Esta norma se emite en inglés, la emite la Organización Internacional de Estandarización, la ISO, y pues la parte en inglés dice arriba, ¿no? Use of a shared digital representation of a built asset to facilitate design, construction, and operation processes to form a reliable basis for decisions, ¿no? ¿Qué quiere decir eso en español? Bueno, es una traducción mía. La traducción oficial la va a generar INACAL en algunas semanas o meses, ¿no? Y la traducción es uso de una representación digital compartida o compartible, ¿sí? Entonces, desde el concepto ya nos dice, ya, vamos a representar el edificio, pero además esa representación debe de poderse compartir entre los interesados. De un activo construido.
asset es un término que se relaciona directamente con activo, donde un activo es cualquier bien que genera dinero, que puede generar dinero, por ejemplo, un edificio, ¿no? De repente una traducción más ad hoc a lo nuestro sería predio, ¿no? Un activo construido, un predio, como le podremos decir. Pero bueno, esperemos a la traducción oficial que vamos a tener en algunos meses, ¿sí? Luego dice, para facilitar los procesos de diseño y construcción y operación. Si pudiéramos dividir la construcción, las etapas de un proyecto en construcción en 3 etapas principales, definitivamente serían la etapa de diseño, la etapa de construcción y la etapa de operación. Entonces, nosotros vamos a utilizar esta representación digital en estas 3 etapas para formar una base confiable, es decir, para formar un elemento desde el cual nosotros podamos tomar decisiones, ¿sí? En realidad, las definiciones que han habido a través de los años del tema BIM han sido bastante interesantes. Muchísimos han estado orientados a las herramientas o al propio modelo. La ISO 19650 tiene un enfoque completamente diferente que el Estado peruano ha empezado a asumir, que ha empezado a asumir como suyo. Y ahí vamos a ver en la última norma, bueno, en la antepenúltima norma que vamos a revisar, que precisamente y directamente menciona a la ISO 19650. Entonces, nosotros, como un país perteneciente al mundo, tenemos que generar lineamientos o alinearnos a lo que dice la norma internacional, ¿sí? Entonces, empecemos por entender estas descripciones. Vamos a tratar de entender muchísimo más de esta definición. ¿Listo? Cuando Autodesk, que es una de las marcas que empezó a difundir el tema BIM hace muchísimos años, empezaba con este cuadro, ¿sí? Este cuadro que ustedes ven aquí habla del ciclo de vida de la edificación y de lo que está hablando es de que pues nosotros podemos utilizar el modelo en cualquiera de estas etapas, ¿no? Como el diseño detallado, el análisis, la documentación, la fabricación, la planificación, un diseño conceptual, ¿sí? Building Information Modeling te ayuda a generar información, a que esta información pertenezca a un flujo de trabajo. Y esa es la definición inicial que se tenía cuando existían definiciones solamente alrededor de las marcas de softwares o de las herramientas. La ISO 19650 vino mucho después, vino en base a una norma nacional, la norma nacional de Inglaterra, que era la PAS 1192. Entonces, esas normas definen conceptos más elevados, entre comillas, más estudiados, más filosóficos que tenemos que entender para comprender el verdadero impacto de todo esto, ¿sí? Entonces, de lo que tenemos que hablar es que en realidad de lo que habla las definiciones es de que nosotros para mejorar nuestra performance, nuestro desempeño en un proyecto de construcción, lo que necesitamos es mejorar el flujo de la información en esas etapas, ya sean solo 3, diseño, construcción, operación, o las que definen las marcas de software. Nosotros lo que hacemos con BIM es mejorar el paso de información entre los actores, los que la generan, los que la revisan, los que la coordinan. Es decir, BIM establece un flujo, es decir, una secuencia de pasos para la creación de la información ordenada, organizada, validada, coordinada, registrada, revisada, como ustedes quieran llamarlas. Entonces, si hablamos de BIM, hablamos de la I, de la información. Y por eso yo puse aquí justo estos pilares, ¿no? Si nosotros habláramos de los pilares de lo que significa BIM, pues primero que nada, para mejorar un proyecto, definitivamente lo que se necesitan son personas, es decir, material humano que esté unido en un solo fin, que es mejorar los proyectos. Es decir, utilizar modelos te puede ayudar a mejorar la colaboración entre las personas. Definitivamente vamos a tener información más importante, vamos a tener información más relevante y mucha más información de lo que teníamos en los anteriores paradigmas, como los planos en CAD, ¿sí? Y otro de los pilares muy, muy importantes de la parte de la generación o de la mejora de la generación de la información para un proyecto de construcción es la orientación a los procesos, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de todos estos temas, pero si a mí me preguntaran ¿cuál de estos es el más importante? Definitivamente yo marcaría que lo que hace BIM es mejorar la información. Pero ¿cómo lo logra? ¿Cómo logra que la información necesaria para construir tenga una mayor calidad?
llegue a tiempo. ¿Cómo? Pues generando un flujo de colaboración, un flujo colaborativo, como lo mencionó el ingeniero Jorge al comienzo, ¿no? Nosotros vamos a tener una mejor forma de generarla mediante la colaboración de los interesados en una secuencia de procesos ordenada. ¿Sí? De eso más o menos hablan las normas, de los procesos para colaborar y generar mejor información. ¿Sí? Entonces, aterrizando todas esas definiciones, nosotros tenemos que estudiar los procesos mediante los cuales se genera la información y mejorar la colaboración de los participantes. Entonces, uno de los fines que persigue la parte de la generación de un modelo es el cambio de paradigma. Esta diapositiva que ustedes ven aquí me gusta muchísimo, ¿no? Me gusta muchísimo porque nos muestra el verdadero cambio o el verdadero impacto de la diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, ¿sí? Al comienzo, bueno, en nuestros tiempos, actualmente, nosotros estamos orientados a la parte izquierda, ¿sí? A la documentación, ¿sí? Nuestra ley de contrataciones del Estado, nuestros reglamentos, nos dicen que nosotros tenemos que presentar una serie de juegos de planos en un número para poder empezar a generar la información y que esta pase de oficina en oficina, se revise, se apruebe, se observe, y nos basamos en que la información está en un papel, lo que nosotros conocemos como los ¿Nani está planos. ahí, Gordon? Y no tiene pues nada de malo, ¿cierto? Está muy, muy bien que nosotros tengamos esa clase de información el día de hoy. Lo que sucede es que la tecnología ha avanzado mucho. Nosotros podemos darnos cuenta de que nuestros celulares de hace 15 años y los celulares que tenemos el día de hoy han evolucionado. Los juegos, las aplicaciones que tenemos son diferentes, ¿cierto? Entonces, digámoslo así, si tenemos mejores equipos, mejores celulares, mejores computadoras, ¿por qué seguimos haciendo las cosas como hace 20 años? ¿No es cierto? Nosotros tenemos formas mejores de hacer las cosas con las herramientas que tenemos el día de hoy. Y de ahí parte. El BIM, el cambio de paradigma, el impulso normativo que nosotros vamos a estudiar, parte de que existe una realidad distinta. Esa realidad empieza por las herramientas, por la potencia de la computación que tenemos el día de hoy, ¿cierto? Entonces, nosotros el día de hoy ya no solamente nos enfocamos en la documentación, que no ha dejado de ser importante, sino que hay cosas más importantes aún que los planos el día de hoy. Nosotros vamos a generar un modelo de información que ya hemos dicho que nos ayuda a representar el proyecto, pero con un determinado fin. ¿Cuál era el fin que nos decía la ISO 19650? Nos decía que el modelo nos va a servir como base para la toma de decisiones en nuestro proyecto de construcción. Y eso es lo interesante, ¿no? En un modelo BIM, ya sea de una carretera, ya sea de un hospital, ya sea de un colegio, los diferentes participantes del proyecto van a poder opinar, van a poder gestionar su opinión, su aprobación, su diseño de una manera y de un enfoque distinto. Y quiero ver algunos ejemplos alrededor, ¿sí? A ver, sigamos. Entonces, hablemos de este flujo de información, ¿sí? Al final, BIM es un flujo de información, es un cambio de paradigma. Pero ¿cuál es el paradigma inicial? ¿Qué es lo que estamos cambiando? Entonces, la manera tradicional de construir, la que todos conocemos, con la que nos hemos criado y con la que el día de hoy seguimos trabajando, es esta, ¿no? Existe un grupo de diseño que genera información en forma de planos que luego se llevan y se comunican a la obra, ¿sí? Realmente esto no ha cambiado tanto. Lo que ha cambiado es la manera en que nosotros encontramos problemas, es decir, coordinamos la información. Una cosa muy importante de notar en este punto es que nos habremos dado cuenta todos que de hace 20 años, de hace 30 años, al día de hoy, nosotros tenemos más información. ¿Por qué? Porque los edificios son más complejos. Por ejemplo, en este gráfico que tenemos aquí, ¿sí? En este gráfico yo tengo seguramente una tubería de agua contra incendios, ¿no?
Este sistema de agua contra incendios no era obligatorio hasta hace unos 10 años aproximadamente, ¿no? Antes existían otros tipos de sistemas como las mangueras o como los hidrantes delanteros, pero el día de hoy, a partir de cierta complejidad o a ciertos usos de los edificios, es obligatorio, ¿cierto? Y así se han ido normando, se han ido obligando a que los edificios de ciertos usos tengan una mayor complejidad. El mismo confort, por ejemplo, el de estar en nuestras casas y tener cable al frente de nuestra cama para poder ver televisión antes de dormir, implica que yo tenga una toma de corriente a una altura. Implica que yo tenga una salida ya sea de cable o ya sea de internet para ver Netflix a esa altura, ¿sí? Y esos cambios involucran en cambios no solamente de la construcción, sino desde la construcción del diseño. En conclusión, este procedimiento tradicional funciona, todos los hemos usado para construir. El problema es que cada día construir es más difícil, cada día construir es más complejo. Llegan más especialidades, más disciplinas, más especialistas, más equipos que instalar y la información gestionada desde los planos es insuficiente. En una de las normas que vamos a estudiar, que es justamente la primera que apareció, que es el Decreto Legislativo 144, en ella, en su justificación, en una de las páginas, habla de que la principal razón de que los proyectos públicos en el país tengan adicionales y extensiones de plazo es la falta de especificaciones en el expediente técnico. Que el expediente técnico tenga problemas deviene en que nuestra obra tenga problemas, ¿sí? El expediente técnico también es una palabra un poquito interesante. En el Perú la entendemos todos, ¿no? Pero en otros países, pues, lo entienden como el proyecto ejecutivo. Nuestro expediente técnico es el conjunto de toda esa información necesaria para construir, ¿cierto? Esa que todos tenemos. Entonces, ¿qué propone BIM? BIM lo que hace es proponer un cambio, ¿sí? ¿Cuál es el cambio que propone, no? Definitivamente sigue habiendo una oficina técnica, una oficina de diseño y se genera un modelo virtual, ¿sí? En vez de generar planos, nosotros generamos un modelo virtual. Ese modelo virtual tiene la información, si se fijan, es similar a la del pasadizo que tenemos a la derecha. Es un modelo virtual donde los instaladores pueden decir y pueden opinar, es decir, oye, si me lo ponen así, yo no lo voy a poder instalar. O si me lo ponen así, es perfecto, lo voy a poder instalar más rápido. Además, el cliente, que es uno de los stakeholders de cualquier proyecto más importantes, que es uno de los participantes más importantes del proyecto, también va a poder visualizar la información mucho más fácil, porque en un plano es mucho más complejo que una persona no técnica lo entienda. ¿Sí? Además, existen otras actividades laterales que tenemos que satisfacer, como las actividades del revisor municipal. Entonces, el revisor municipal también debería de poder revisar modelos y no solamente planos, no solamente planillas de metrados. Es decir, lo que propone BIM es un flujo de información no solamente basado en la herramienta, no solamente basado en una computadora, sino en la colaboración y participación de estos stakeholders, de estas personas, de estas entidades. Estas personas son las que van a ir y van a decir, oye, ¿qué necesito yo para poder tener un corte desde este modelo? ¿Cómo yo valido que esta tubería está a la altura correcta? ¿Cómo yo me doy cuenta de que si estas tuberías se instalan, no se van a cruzar en el espacio? Si el soporte de este aire acondicionado tiene el suficiente espacio para su desarrollo, si los temas sísmicos se están cumpliendo, si tengo las juntas, si tengo los soportes sísmicos para el agua contra incendios, todo se puede visualizar en un modelo, ¿sí? Entonces, estoy seguro que todos hemos visto modelos, y lo que hay que hacer es entender que la generación del modelo no debe de ser actividad únicamente del modelador, ¿sí? Los primeros libros de BIM de los cuales hemos estudiado, como por ejemplo, hay uno muy importante que se llama The BIM Handbook, habla del equipo ideal para la generación de un modelo, es decir, las personas que deben de generar un modelo. Habla de una persona muy joven, una persona que puede manejar estas herramientas muy bien, acompañada al costado de una persona con experiencia que pueda validar que lo que se está colocando en el modelo sea construible. Ese es un paradigma de hace 10 años.
Es un paradigma donde no se sabía toda la importancia y relevancia que se iba a tener alrededor del BIM. El día de hoy nosotros podríamos disgregar esas actividades para la generación y la revisión del modelo en diferentes roles. Y es más, algunas de las normas de las que vamos a ver disgregan esos roles, ¿no? Hay un generador del modelo, que sería el modelador. Hay un revisor del modelo, que sería el coordinador. Hay un revisor municipal del modelo, que podría ser el rol del supervisor BIM. Hay un coordinador general que en el lenguaje internacional se podría llamar BIM Manager, que en alguna de las normas del Ministerio de Vivienda se llama coordinador general. ¿Qué quiere decir? Las personas involucradas en un proyecto de construcción van a participar en la generación del modelo, en la revisión, en la coordinación, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es validar la información. Si nosotros tenemos mejor información cuando lleguemos a la construcción, vamos a construir con menos errores, con una mayor confianza. ¿Listo? Entonces, entre comillas, y como una definición mía, ¿qué significa hacer BIM? Y ahí tienen un dibujo, un entorno común de datos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa significa hacer BIM? Significa que nosotros vamos a generar un entorno colaborativo, es decir, vamos a generar un lugar virtual donde las personas van a poder colaborar para poder, ¿qué? Generar, revisar, coordinar, verificar, supervisar la información que se necesita para construir. Ese es el cambio que se propone alrededor del BIM. Y las normas que vamos a ver el día de hoy nos dan los lineamientos de cómo se va a generar la información. Es decir, las normas que vamos a estudiar el día de hoy no nos dicen, modelas una columna con el software 1 y lo haces con el clic 2. Eso no es lo que dan las normas. Las normas te dan lineamientos, principios, recomendaciones, buenas prácticas de cómo el grupo de trabajo va a cambiar sus actividades, va a cambiar el orden y la secuencia de sus procesos para que el modelo final sea más adecuado. Estoy seguro de que todos hemos utilizado en la pandemia diversas maneras para reunirnos. La situación de la cuarentena nos ha impedido llevarnos unos a otros a la locación para poderse abrazar a nuestros familiares o a nuestros seres queridos, ¿cierto? Y hemos visto cómo, si bien es cierto, no es igual la situación, para el trabajo nosotros hemos necesitado generar una oficina virtual. Y en esa oficina virtual hemos tenido que juntarnos todos y revisar la información, conversar, haciendo de cuenta de que estamos en el mismo lugar, ¿sí? La misma idea se necesita para generar un proyecto. Antes nosotros necesitábamos estar en una oficina y en esa oficina había una persona que estaba dibujando, había una persona que estaba haciendo el presupuesto, las mediciones, ¿no? Al día de hoy, todos podemos hacerlo en nuestra casa. Y el lugar común donde se guarda toda esta información es uno de los conceptos muy importantes que vamos a revisar, que es el entorno común de datos. Entonces, todo este tema tecnológico, en realidad, al final, si lo simplificamos, se ahonda en la colaboración de las personas, con tecnología. ¿Listo? Y pues ya poniendo algo que es muy difícil de explicar, según esa norma internacional que es la ISO 19650, lo que se define allí no es el software, no es cómo genero mi modelo, si mi columna y mi viga se intersecan así, si el acero se coloca acá, no, nada que ver. Lo que se ve en una norma internacional como la ISO 19650 es lo que ven en la pantalla. ¿Qué se ve? Se ve un esquema de hitos, es decir, logros intermedios para conseguir el objetivo final, las reuniones intermedias necesarias para lograr que la información necesaria y para seguir avanzando en la consecución de los objetivos del proyecto. ¿Qué quiere decir? Las normas nos dicen cómo nos deberíamos de reunir, qué hitos deberíamos de tener, en qué momento el diseño esté terminado, en qué momento el diseño está revisado y coordinado, ¿sí? Es decir, nos empiezan a hablar de lineamientos y principios de gestión de proyectos, ¿sí? Y por eso es que estas normas, al ser tan genéricas, se pueden aplicar. Por eso, las normas internacionales y las normas nacionales que nosotros vamos a estudiar no son reglamentos,
¿sí? Entendamos, hay una gran diferencia entre una normatividad y un reglamento. El reglamento nos da una receta, ¿no? Lo vas a hacer así, luego así, luego así. Las normas son un conjunto de principios que te van a dar esquemas. Este es uno de los esquemas más complicados que ustedes van a encontrar en las normas internacionales, que tienes que acercarte, empezar a entender y empezar a evaluarlo según tu propio proceso, según lo que hace tu empresa, según tu participación dentro del flujo o de los procesos de tu empresa. Por eso es que este gráfico pues está muy difícil de explicarlo el día de hoy, ¿sí? Sigamos. Bueno, hasta ahí la parte del BIM, ¿sí? Hay un concepto que estos meses se ha ido acrecentando muchísimo, que es el concepto del BDC, ¿sí? BDC, que significa Virtual Design and Construction, que en español es diseño y construcción virtual, es un término, una metodología, un marco, un enfoque de trabajo desarrollado en Estados Unidos, en la Universidad de Stanford, propiamente en el CIFI, que es el Centro para la Ingeniería Integrada de los Edificios, donde Facility es un edificio, ¿no? Y el día de hoy todavía se certifica estos profesionales por parte de un centro de Stanford, que es el Centro para el Desarrollo Profesional. ¿Por qué es importante entender del BDC? ¿Por qué es importante que nosotros distingamos estas cosas? ¿Sí? El BDC es un enfoque y un marco de gestión que se desarrolla, que se explicita alrededor de lo que es el uso de los modelos, ¿sí? No solamente de los modelos, sino de muchas otras cosas más. El BDC tiene un framework. Framework en español es marco de trabajo. ¿Qué cosa es un marco de trabajo? El marco de trabajo son una serie de nodos importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta para lograr, como siempre, mejorar la eficiencia y la eficacia del desempeño de nuestros proyectos de construcción. El framework del BDC, desarrollado entre otras personas por el profesor Martin Fisher, que está ahí abajo, y en alguna de sus presentaciones que dice Introducción al BDC, presenta el marco, y pues lo hemos traducido un poco, todavía no, tampoco es la traducción oficial todavía, dentro de la red BDC la vamos a poner y vamos a explicarla porque queremos que todos entendamos muy bien esto. El BIM, es decir, los modelos, son solamente una parte del marco de trabajo, donde el BIM se orienta al producto, al proyecto, a la tecnología, ¿cierto? Entonces, entendemos que nosotros con tecnología podemos detallar el producto, detallar el proyecto en un modelo. Además, no nos sirve de mucho un modelo que no esté orientado a la construcción. Por eso es que hay un concepto al lado que es el PPM, Project Production Metrics, Management, perdón, la gestión de los procesos para la productividad. Es decir, allí está todo lo que se relaciona al Lean Construction. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos eficientar la construcción, definitivamente tenemos que estudiar cómo reducir la variabilidad, es decir, cómo hacer que todo nos sea más uniforme, ¿sí? Y ahí hay otro concepto, el concepto del ICE, donde el ICE es una reunión, una sesión donde en español es una reunión de ingeniería concurrente, ¿sí? Esa reunión nos habla de la organización que deben de tener las empresas en las cuales el modelo se lleva, se van los especialistas en obra y simplemente conversan, discuten y mejoran la idea antes de llegarla a la construcción. Y en la parte más alta del BDC Framework, del marco de trabajo del BDC, se encuentran los objetivos del proyecto y los objetivos del cliente. Y bueno, aunque no es el tema del día de hoy, sí sería muy importante entender que existe un cuadro en la ISO 19650 que se parece, o bueno, en realidad tiene relación con este cuadro que tenemos el día de hoy. Es decir, ya sea la ISO, ya sea el BDC, ya sea cualquier otro lugar, todos se han dado cuenta que con la tecnología yo enciendo la chispa de muchísimos otros procesos, de muchísimos otros cambios que me van a generar beneficio a la hora de construir, ¿sí? Todos se relacionan con la colaboración. Cuando tú tienes un modelo, es mucho más fácil que las personas colaboren, que todo es mucho más sencillo que las personas
participen. Es mucho más rápido que las personas generen entregables. Entonces, con tecnología nosotros podemos hacer las cosas mucho mejor. ¿Listo? Entonces, ese es el marco del trabajo del BDC que nosotros podemos tener o detallar hasta este momento. Sí, en realidad hay muchísimo más que explicar y solamente me he permitido explicarles un poquito, ¿no? Entonces, BDC es un enfoque de gestión desarrollado por Stanford que utiliza dentro de sus pilares la generación de modelos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es BDC? Como les decía, es un marco, enfoque o metodología para la gestión de proyectos de construcción que utiliza BIM, involucra la productividad en sesiones de colaboración para lograr los objetivos del proyecto y los objetivos del cliente. No olviden que este enfoque ha sido desarrollado por Stanford, pero no hay ningún problema porque es de amplia difusión y pues su fin es, como todo, mejorar la industria de la construcción, mejorando la eficiencia y el uso de los recursos, ¿no? Listo. Por favor, si tienen preguntas, yo estoy bastante atento a las mismas para poder ayudarlos, ¿sí? Esa ha sido la primera parte donde quería ver un poquito de conceptos para todos los que no lo tenían claro, para continuar con el tema del segundo tema del día de hoy. Recuerden que solo son 3 temas, ¿no? Ahora tenemos el tema del marco normativo internacional, ¿sí? ¿Listo? Estoy muy atento a sus consultas, por favor, también al equipo para ver si es que las podemos ir pasando, ¿sí? Empecemos a hablar de las buenas prácticas. ¿Qué cosa es una buena práctica? Es algo que nos sale bien, ¿sí? Estoy seguro de que todos tenemos cosas que nos han ido bien. De repente me he comprado una computadora más nueva y esa computadora me permite ahorrar media hora de trabajo. De repente he leído una publicación y le he hecho caso y pues me funciona mejor, ¿cierto? Existen buenas prácticas en construcción, muchísimas, ¿sí? Aquí en este cuadro les he querido marcar algunas que existen, por ejemplo, el tema de LEED, ¿no? Donde están los edificios de alto rendimiento, ¿no es cierto? Y luego está el tema del Lean Construction, ¿no? Donde tenemos prácticas para la productividad, tenemos los contratos NEC, tenemos al Project Management Institute, al tema del PMI, tenemos el tema de costos con la asociación de la ACE. Sí, existen diferentes buenas prácticas que nos ayudan a mejorar nuestras actividades. ¿Y por qué se ha marcado una línea y se ha marcado una distancia con el tema del BIM? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el día de hoy podemos decir que el BIM es un estándar. ¿Y qué cosa es un estándar? Es un conjunto, es un marco que se ha establecido como lenguaje común, como algo que todos deberíamos de saber, entender e interpretar, ¿no? Y el BIM se ha hecho común porque precisamente se ha vuelto una norma nacional y también una norma internacional. Me gustaría explicarles cuál es el paso o cuáles son los pasos que ha tenido que pasar la metodología BIM, el enfoque BIM, la tecnología BIM, como le quieran llamar, para llegar a lo que el día de hoy es un estándar, ¿sí? Y por qué los otros están en camino a lo mismo, ¿cierto? Primero que nada hay que ver la relación entre lo que son las buenas prácticas y los estándares, ¿sí? Todos estamos de acuerdo que el BIM empezó con el enfoque de las herramientas. Bueno, se dice que Archicad, Aveva fueron las primeras herramientas que en los años 80 se plantearon alrededor de la generación de modelos, ¿cierto? Y pues ahí nosotros generábamos modelos con una determinada herramienta. Y generar modelos te producía beneficios. Tenías metrados o mediciones más rápido, podías generar planos más detallados de la coordinación de un proyecto. En el modelo mismo podías encontrar problemas de tal manera que te adelantabas a una etapa de obra, ¿cierto? Y lo que sucedía es que una persona, una oficina o una empresa disfrutaba de estos casos de éxito, ¿sí? En el Perú, lo que sucedió es que estos casos de éxito se difundieron. ¿Sí? Cuando veamos en el tema número 4, el tema de los antecedentes, vamos a ver el tema del BIM como una difusión, ¿sí? Y vamos a darnos cuenta de que existieron en nuestro país alrededor de 4 o 5 congresos muy importantes, muchísimos otros laterales, que fueron generados por la Cámara Peruana de la Construcción, por lo que se llamaba el Comité BIM, y que gracias a esos adelantos, a esa difusión, todo el mundo se dio cuenta de que existían herramientas que te permitían hacer más cosas. Mientras tanto, en el mundo, en otros países, mientras tanto, en otras realidades, se empezaban a generar
estándares nacionales, es decir, normas nacionales. ¿Sí? De repente una de las primeras que hubieron fueron las que había en Estados Unidos, donde existen los National Bean Standard. ¿Sí? También en Inglaterra existían lo que son los British Standard, BS, y las PAS, para que se den cuenta de que algunos países empezaron a generar sus propias normas, a su usanza, a su idiosincrasia, a su forma de pensar, a su forma de hacer. Entonces, existen estándares nacionales en diferentes países. Así como el día de hoy los tenemos nosotros, existen estándares nacionales de Estados Unidos, existen estándares nacionales de Inglaterra. No confundamos estándares nacionales e internacionales. Para nosotros, Inglaterra es un país internacional, ¿no? Pero en realidad sus normas son nacionales, son propias del país, porque tienen un ámbito, ¿cierto? Esas normas son aplicables a su país. Nosotros estamos acostumbrados a copiar, a leer, a interpretar normas, porque en el Perú no se desarrollan muchísimas normas y simplemente las adaptamos, las tropicalizamos o simplemente las interpretamos y las usamos como buena práctica, ¿cierto? Pero los estándares nacionales es un nivel de desarrollo de cada uno de los países, ¿sí? Y lo que sucedió es que se cerró el círculo con lo que se llaman los estándares internacionales. Existen pocas organizaciones que tienen el ámbito internacional, tal y cual como la Organización Internacional de la Estandarización, donde esta norma, la ISO 19650, corresponde no a la primera, pero sí a la más importante norma alrededor del flujo de trabajo para generar información. Entonces, ese es el camino que una buena práctica se va a recorrer para generarse o para volverse un estándar. Por ejemplo, el PMI está en una etapa de difusión muy amplia. Ahí ya existen algunos estándares nacionales y hasta estándares internacionales. La norma 21.500 es una norma de gestión de proyectos. Existen ya nombramientos en las normas que vamos a revisar alrededor de lo que es la gestión de proyectos basado en el enfoque del PMI. Lean Construction seguramente está en la etapa de la difusión. Entonces, muchísimas cosas que nosotros vamos entendiendo están en este camino. Por ejemplo, mencionemos un tema de los edificios LEED, ¿no? En nuestro país es una buena práctica, ¿no? Una recomendación, un elemento hasta un poquito elitista, ¿no? Pero en otros países es una norma, porque en otros países no tienen la suerte que nosotros tenemos con los recursos naturales y sus recursos naturales escasos hacen de que cuiden muchísimo los recursos naturales renovables y no renovables. Entonces, en otros países, en otras realidades, la normatividad LEED es obligatoria, es decir, es un estándar. En nuestro país todavía no lo es, ¿cierto? Aunque he escuchado algunos, no estoy tan enterado, pero sí está en camino a estandarizarse, ¿sí? Entonces, esas cosas, esos congresos, esa información que nosotros tenemos que entender, tenemos que ir prestándole atención, porque tarde o temprano seguramente vamos a llegar a la estandarización. ¿Listo? Entonces veamos el tema de las herramientas. Si hablamos de BIM, existen muchísimas herramientas que nosotros podemos escoger la que nosotros nos explique o nos guste más y demás. ¿Sí? Dentro de los términos de referencia, dentro de las especificaciones técnicas de un proyecto, dentro del plan de ejecución BIM, seguramente se mencionará y se decidirá, ¿no? Esta es la herramienta que yo voy a utilizar, pero obviamente es legal que se direccione hacia alguna de estas, ¿no? Pero existen y son una gran variedad y cada día hay más, ¿sí? En el tema de la difusión, hace un par de semanas se terminó lo que se llamaba el Congreso BEC, se habló de la normatividad BIM en los proyectos públicos, de la parte de la estandarización, y pues seguramente vamos a tener muchísimas noticias alrededor de esto. Estamos planificando tener nuestras propias iniciativas y esperemos que se puedan llegar a concretar para el tema de la difusión de lo que se hace en nuestro país alrededor del uso de BIM, del uso de BDC, del uso de las herramientas, de cómo las empresas privadas y públicas lo han ido haciendo y es muy, muy importante. Pueden encontrar en YouTube congresos internacionales y nacionales de BIM desde el año 2013.
y van a encontrar cómo esto ha ido evolucionando, ¿no? Creo el evento más importante de las últimas meses ha sido el Congreso BDC, que también vamos a ver por parte de la Universidad de Lima algunos lineamientos generales que se van a generar. Entonces, la difusión es otro tema muy importante para la estandarización, ¿sí? Y respecto de los estándares nacionales, hay que darnos cuenta de que hay un concepto lateral que se llama el mandato BIM. ¿Qué cosa es un mandato BIM? Un mandato BIM es una obligatoriedad. Papá gobierno le dice al país, ¿sabes qué? Vamos a usar BIM todos, ¿sí? Entonces, estas iniciativas, estos mandatos, empezaron en el Reino Unido, empezaron en Inglaterra. Y en Inglaterra se dio el primer mandato y alrededor de todos estos se han generado muchos más mandatos en el mundo. Este es un cuadro, perdón por no ponerlo, colocado por el BIM Summit en el año 2017 y se mapean alrededor de 50 países que tienen esta clase de mandatos BIM que obviamente generan normas y estándares nacionales, ¿sí? Y nosotros estábamos incluidos con un camino que decía, ¿no? Al 2022 BIM es obligatorio para los proyectos del gobierno. En el 2019, que se lanzó el Plan BIM del Perú, pues se puso la fecha y la marca como el año 2030. Seguramente, como las normas en nuestro país pues van a ser ralentizadas o han sido afectadas por la pandemia, pues seguramente vamos a tener alguna actualización respecto de las fechas, ¿no? Pero al momento el Plan BIM del Perú tiene un tema de obligación total para el año 2030, pero no nos dejemos llevar por esas apariencias. El día de hoy se solicitan modeladores, se solicitan coordinadores, se solicitan supervisores. Les comento, sí, yo vengo de la Universidad Nacional de San Agustín y el día de ayer justo tuve una reunión con la Oficina de Infraestructura, bueno, con alguno de las personas de la Oficina de Infraestructura y les llegó el memorándum que decía, tienen que empezar a utilizar proyectos BIM. Se les va a dar presupuesto, pero ese presupuesto tiene que ser ejecutado con BIM. A las personas que están en alguna oficina privada, en alguna oficina pública, seguramente pueden dar la razón. El día de hoy, las normas ya empezaron a entrar en vigencia, ya se pueden utilizar, aunque la mayoría son aún facultativas, es decir, que se pueden utilizar a pedido. La norma de obligatoriedad está vigente desde comienzos del año 2019, donde dice, BIM es obligatorio para su uso. Ahorita vamos a revisar esas normas y vamos a entender este marco normativo que nos va a dar lineamientos para nuestros términos de referencia en los proyectos públicos y que nos ayuda a entender el proceso de la implementación BIM nacional. ¿Listo? Entonces los estándares nacionales son muy importantes. Y como les decía, de repente el más importante es el estándar internacional llamado ISO 19650, donde lo que hace la ISO 19650 es hablar de la gestión de la información y nos da lineamientos para la generación de esta información. Además, esta norma se apoya de otras normas como la ISO 9001, como la ISO 21500, la ISO 55000, que hablan de gestión de proyectos, de gestión de los activos, que hablan de un sistema de gestión de la calidad, es decir, de la gestión de la organización. Así que las normas internacionales se basan en ellas mismas para especificar el comportamiento necesario de la información generada para un proyecto BIM, ¿sí? En realidad es muy compleja, muy interesante, como cualquier otra norma. Estoy seguro que bastantes de nosotros hemos pasado por una implementación de la ISO 9001, ¿sí? Y hemos visto que al final se reduce a una gestión de formatos donde cuando estás viendo el formato te haces muchas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son mis recursos necesarios para avanzar? ¿Cuáles son los resultados que yo tendría que tener al finalizar el proceso? ¿Cierto? Y lo que se hace es estandarizar entradas, estandarizar salidas, estandarizar procesos, generar manuales de la calidad, manuales de operaciones y funciones, etcétera, etcétera, ¿cierto? Esos son los requisitos para la implementación, por ejemplo, de la ISO 9001. La ISO 19650 necesita la ISO 9001, la ISO 55000, la ISO 21500. ¿Qué quiere decir? Que no solamente es un estándar, ¿sí?
Y eso que el estándar internacional de la ISO 19650 tiene 4 partes, también se apoya en otros estándares más. Es decir, si queremos hablar de implementación BIM basada en la ISO, tenemos un montón de estándares que entender y aplicar a nuestros procesos. Todavía estamos lejos de que exista un esquema de la implementación basada en el estándar de la ISO 19650, pero ya es nuestro deber investigarlo y correr hacia él, ¿no? Hablemos un poquitito más de esta norma internacional, de la norma ISO 19650, ¿no? Por ejemplo, esta norma tiene 4 partes. La 1, la 2, que fueron lanzadas en diciembre del 2018, y la parte 3 y 5, que han sido lanzadas en junio y en julio del 2020. Es decir, estas normas del costado son normas de hace 2 meses. ¿De qué habla cada una? La parte 1 habla de conceptos y principios. En esa norma está el concepto que hemos revisado al comienzo de esta charla, la definición de BIM de acuerdo a la ISO 19650 y muchísimos otros 200 conceptos más, ¿no? ¿Cuántos hay? Creo que hay unos 80 conceptos, ¿no? Adicionales, ¿sí? En la parte número 2 habla de la fase de entrega, de delivery phase de los activos, es decir, de la fase de diseño. Y la ISO 19653 habla de la etapa de operación. Y la ISO 19655 habla de una aproximación a la gestión basada en la seguridad de la información. Entonces, si se dan cuenta, estas normas no te van a decir cómo modelar, qué herramienta generar. Lo que te van a hablar, de lo que te van a hablar las normas, es de cómo reúnes a las personas para poder generar la información, ya sea en la etapa de diseño, en la etapa de operación o en la misión tan amplia que es la seguridad. ¿Listo? Y para terminar con este tema de la ISO 19650, hay que entender el impacto y la importancia de la misma. Este es un cuadro que pertenece a una diapositiva que pueden encontrar en internet llamada La transición de los estándares británicos de la ISO 19650. Como ya les había dicho, el primer mandato BIM que existía en el mundo pertenecía a la ISO, al Reino Unido. Y ahí está, ¿no? Dice, ¿no? El mandato del nivel 2 de BIM, ¿sí? Y esta movilización se empezó en el 2012 hasta el 2016, ¿sí? Y pues aquí están las instituciones en las cuales pueden encontrar estos estándares, ¿sí? Y existían estándares que son libres y los pueden descargar con la única complicación de que están en internet, en inglés, que son la PAS 1192, 2, 3, 5, 24 y muchas otras más. Estos estándares que ustedes ven aquí, en el 2018 sufrieron un tema abrupto, ¿sí? Es decir, todos estos estándares tuvieron que ser alineados a la norma ISO 19650. Y el día de hoy en Inglaterra se tiene que utilizar las normas BS ISO 19650 1, 2 y las demás, ¿no? Que ya han salido, que son la 3 y la 5. ¿Qué quiere decir? La ISO es un organismo tan fuerte y tan importante que ha generado un alineamiento de un país tan importante y tan de primer mundo como puede ser Inglaterra. Es decir, un país, si quiere implementar BIM, no solamente tiene que generar sus normas, sino tiene que alinearse a la norma ISO 19650. Y para que vean la importancia de la ISO 19650 en nuestro país, y por eso quería empezar con esta norma, ¿sí? En el decreto supremo 119 del 2020, que aprueba los reglamentos de los proyectos especiales de inversión pública en el decreto de urgencia 021, donde se establece el modelo de ejecución de inversión pública a través de proyectos especiales, en alguno de sus acápites, fíjense, nos manda exactamente lo que ustedes ven aquí en marco en azul. Dice, ¿no? De lo que se van a encargar es de brindar asistencia técnica en la implementación del modelamiento digital de la información para la construcción BIM en el marco del estándar, ahí está, ISO 19650. ¿Qué quiere decir? Si queremos hacer BIM, una norma peruana nos dice sí o sí tienes que hacerlo con la ISO. ¿Listo? Y de otras metodologías para la transferencia del conocimiento que requiera el proyecto especial de inversión pública en las réplicas del modelo u otro que corresponda, ¿sí? Obviamente vamos a ver estas normas más adelante, pero quiero que vean la importancia de la ISO 19650 en nuestro país. ¿Listo? Listo.
El tercer tema y último del día de hoy es la importancia del BIM para nuestro país, ¿sí? La importancia del BIM en el Perú. ¿Listo? En nuestro país, nosotros generamos, como en cualquier otro país, modelos. Estos modelos podrían ser modelos de cada especialidad. Un modelo de estructuras, un modelo de arquitectura, un modelo de sanitarias, un modelo de eléctricas. Me gustaría, por favor, compartirles estos modelos para que podamos todos hacer un pequeño ejemplo y para que lo entendamos, para que no sea solamente, aquí está. ¿Sí? Les voy a pasar el colegio 1, creo que este es el colegio 1. ¿Sí? Se los estoy pasando aquí en el panel, también en el otro lado, ¿cierto? Y la emisión en directo, bueno, no sé si en YouTube estaremos. ¿Listo? Por favor, abran ese modelo que les estoy enviando, por favor. Si lo abren, lo que va a pasar, ya sea en su celular o ya sea en su computadora, va a empezar a cargar, ¿sí? Bueno, les voy a pasar el segundo también, por si acaso. Ah, no, está bien. Este es el primero. En YouTube no está, ¿no? Sí, perdón. Este es un ejemplo de un modelo, de un colegio, ¿sí? Que está desarrollado en alguno de los cursos que hemos realizado. Por favor, los créditos al alumno del curso, que no me acuerdo su nombre, perdón, ¿sí? Y aquí está el modelo que nosotros podemos ir revisando, ¿cierto? Un modelo, como decía la definición, debe de poder ser compartida, ¿sí? Eh, ¿qué les puedo, qué les puedo comentar alrededor de esto, sí? Si nosotros estuviéramos en el esquema tradicional y yo quisiera pasarles el diseño de mi colegio a ustedes, tendría que imprimir un plano, ¿cierto? Y ese plano impreso tendría que imprimirlo las 512 veces que ustedes están aquí, ¿no? Y pasárselo uno que está en Tarapoto, una persona que está en Chiclayo y otra persona que está en Cusco. ¿Qué quiere decir? Un elemento BIM es un elemento virtual, un elemento digital que se puede colocar en una nube como la que está aquí y con la que todos ustedes pueden colocarse muy rápidamente, ¿cierto? A ver si no lo he puesto. Este es el primer modelo, ¿sí? Entonces, una de las cosas que tiene un elemento es un navegador donde yo podría apagar las estructuras, perdón, la arquitectura y quedarme con las estructuras. Y yo puedo visualizar las estructuras del proyecto. Podría apagar las estructuras y quedarme únicamente con las instalaciones. Y allí yo tengo las instalaciones del mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa es un modelo? Como ya habíamos visto en las definiciones, un modelo es una representación del proyecto en el cual yo puedo colocar las estructuras y me puedo dar cuenta de cómo está funcionando mi proyecto, ¿sí? Ustedes también pueden navegar por él y podemos darnos cuenta de que se representa la realidad de lo que quiero construir, ¿cierto? Eso es lo importante, ya que tengo escaleras y hasta puedo subir por ellas, ¿sí? Puedo ver si están apoyadas, si los descansos tienen las vigas necesarias, puedo ver que tengo las juntas sísmicas, puedo revisar que todo este proyecto esté bien o esté mal, pues a un nivel estructural, ¿sí? ¿Qué tal si yo prendo la arquitectura y le digo, préndete arquitectura? Ahora yo tengo los acabados, puedo ver las ventanas, puedo ver las puertas, puedo ver absolutamente muchísimo detalle de lo que yo quisiera construir. Y estoy seguro de que todos ustedes, pueden revisarlo igual que yo, ¿sí? Y de esta manera yo puedo revisar el proyecto, ¿sí? Listo. Entonces, lo que hemos visto es un ejemplo de lo que es un modelo federado, ¿sí? Un modelo federado nos va a integrar la arquitectura, la estructura, las sanitarias, los bosquejos, las instalaciones mecánicas, eléctricas, todo lo demás, ¿sí? Y si se han dado cuenta, lo podemos pasar muy rápidamente, ¿sí?
existen muchísimos conceptos como el tema de la interoperabilidad, ¿sí? Nosotros no tenemos una sola herramienta, tenemos muchas herramientas que pueden ser utilizadas. Por ejemplo, aquí he utilizado un cuadro perteneciente a la empresa CIPE, ¿no? De CIPECAT de España, donde habla un poco de lo que es el proceso de la generación del despiece de un acero, ¿no? Se tiene un modelo arquitectónico en el base del cual se hace un predimensionamiento, que es el modelo estructural, se lleva a lo que es un modelo analítico donde se analizan las estructuras y la información se lleva a un modelo normativo, es decir, con las normas vigentes, por ejemplo, las normas peruanas, se diseñan, primero se analizan y luego se diseñan los elementos estructurales para luego llevarlo a una representación final, ¿sí? Entonces, no solamente va a estar participando un software, sino pueden haber muchos. Y si hablamos de todo lo necesario para el edificio, vamos a tener muchísimas herramientas. Por eso es que algunas de las normas que se tienen a nivel nacional e internacional hablan de cuál va a ser el formato que nosotros tenemos. Y ahí, pues definitivamente ha ganado IFC. IFC es un formato en el cual todos vamos a tener que aprender a colaborar y a llevar la información, ¿no? Y es un formato estandarizado por la ISO, es decir, que ya deberíamos estar también apuntando a utilizar. Es decir, ya sea que utilizamos una herramienta u otra, vamos a exportarnos siempre al tema del IFC según el tema normativo, ¿sí? Listo. Además, nosotros podríamos tener pues el tema de los proyectos, ¿no? Y para eso quiero mandarles a otro colegio. Bueno, y este colegio ya no está tan chiquito, no, ya no está tan, ahora es un colegio un poquito más grande. Para los que quisieran abrirlo, yo también lo voy a abrir. ¿Sí? Voy a abrirlo en otra ventana. ¿Sí? Y este modelo, al ser un poquito más grande, pues demora un poquito más en cargar, ¿sí? Entonces, en el Perú se está utilizando BIM para hacer colegios, para hacer temas de infraestructura vial por parte del Provías, ¿sí? Hay gente como el ingeniero Felipe Quiroz con TCC Innovation, con el Comité BIM del Perú, el ingeniero Pachares, que está viendo temas en el tema en el Ministerio de Transportes, el arquitecto Johan Hudwoke en el Poder Judicial junto con el equipo BIM. Es decir, hay muchísimos ejemplos de cómo se está haciendo BIM con una determinada herramienta en determinadas entidades, ¿no? En el Ministerio de Educación, en el PRONIS, el ingeniero Guido Rodríguez. Es decir, hay muchísimo desenvolvimiento el día de hoy de esa investigación, de esa primera interacción, ¿sí? De todo el tema de la generación de los modelos, ¿no? Y a primera instancia, un modelo parece una maqueta, ¿cierto? Una maqueta significa el tema de la representación de nuestro proyecto en un formato digital, pero es mucho más que una maqueta, ¿sí? Porque de esta maqueta yo voy a poder extraer planos, de esta maqueta yo voy a poder extraer información, en esta maqueta yo voy a poder sectorizar, en esta maqueta voy a poder hacer muchísimas cosas que no corresponde al día de hoy. ¿Listo? Wow, no carga mi proyecto. Esperen un segundo, voy a darle a actualizar a ver si ahora sí carga. Un segundo, por favor. ¿Sí? Y como casos de éxitos, ¿no? Podríamos ver muchísimos temas de hospitales que se están desarrollando ahora, temas del INPE que se han desarrollado, por ejemplo, en mi ciudad, el tema de los panamericanos que se ha basado en los modelos, el tema del Poder Judicial, donde estaba el arquitecto Johan, la ingeniera Guerra, muchísimas personas que ya están desarrollando proyectos en una u otra herramienta ya en nuestro país. Es decir, ya se está generando, ya existe desde hace años casos de éxitos nacionales, públicos y privados, los privados con casi 10 años o más de antigüedad, que vamos a ir viendo como antecedentes. ¿Listo? Bueno, este cuadro se los voy a explicar en la próxima sesión, o también tengo que actualizarlo, donde se genera un intercambio entre lo que son el tema normativo, el tema de la academia, el tema normativo de INACAL, el tema de lo que son la difusión, el tema de la parte privada. Pues bueno, vamos a verlo en una siguiente sesión.
¿Sí? Yo quiero hablar un poquito ya adentrándonos en el tema de la normatividad, que la inversión pública tiene un proceso, ¿cierto? El definido por la Ley de Contrataciones del Estado, que pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas, y tenemos una serie de pasos que seguramente conocemos, el perfil, la factibilidad, ¿no? El perfil simplificado. De repente este es un esquema antiguo, ¿no? Pero así es como se declaraba la viabilidad de los proyectos, ¿no? Y luego, en la etapa de inversión, en la etapa de proyecto, se genera el expediente técnico y la ejecución, y en la posinversión se genera la evaluación, el ex post o los mantenimientos. Entonces, nosotros podemos entender que este es el esquema normativo público, ¿no? Bueno, perdonen si hay algunos términos que todavía están desfasados, pero lo hemos utilizado, lo hemos reciclado de alguna presentación antigua, ¿sí? Es decir, nosotros podemos generar modelos en diferentes etapas, ¿sí? En muchas, muchas etapas, ¿no? ¿Listo? Además, dentro de las normas que vamos a revisar, existen ya planteamientos para lo que es el flujo de la información, es decir, planteamientos para lo que son los actores y los roles, ¿no? Donde los roles van a ser los modeladores, los roles van a ser los coordinadores y los supervisores. Este cuadro pertenece a una resolución ministerial, la 242 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en la cual se colocaban el flujo de información entre los actores para el uso de BIM. Y ahí se ven los modeladores por cada especialidad, los coordinadores por cada especialidad que debe de existir. Es decir, cada una de estas líneas que yo estoy marcando en rosado habla de una especialidad, por ejemplo, la arquitectura. En la otra que estoy marcando en azul, por ejemplo, podría estar hablando de las instalaciones sanitarias. Y en cada una de ellas va a haber un coordinador, va a haber diferentes modeladores, va a haber un supervisor, va a haber un modelo central. Entonces, los modelos que nosotros vamos a generar de diferentes herramientas, vamos a centralizarlos en lo que se llamaría un modelo integrado, un modelo federado, ¿sí? Como el ejemplo que les había dado. Es decir, por cada línea, por cada especialidad, seguramente va a haber un equipo de trabajo, un equipo de revisión, un equipo de coordinación, y al final lo que se requiere es generar un único modelo, ¿cierto? Y este es un esquema planteado por el Ministerio de Vivienda en el año 2018 para lo que es una entidad y la implementación, ¿no? Que se genera. Entonces, nuevamente, no se trata de las herramientas, se trata del flujo de la información, ¿sí? Puede existir Tecla, puede existir Archicad, puede existir Revit, puede existir Allplan, y en realidad las normas no te van a decir cuál usar o cuál no usar. Eso depende de las personas, de las licencias que tenga la entidad generada, y pues sí, ¿no? Hay unas que son mejores que otras que para un determinado fin, pero el fin último de la generación de un proyecto es mejorar la cooperación, ¿cierto? Entonces, como dice Alberto, esta resolución no se llevó a aprobar, ¿no? Por ahí dice Alberto, esta resolución no ha llegado a entrar en vigencia, pero constituye un gran referente respecto de lo que se está realizando en las buenas prácticas en las entidades públicas. Además, es extraído en base a la ISO 19650, ¿cierto? Entonces, si entienden de normas, saben que esto es una extracción de la ISO 19650, donde el modelador es el agente generador, el coordinador es el agente reunor, y el coordinador BIM es el que llama a las reuniones, así que existe el mismo esquema. ¿Qué hicieron la gente del Ministerio de Vivienda, de Construcción y Saneamiento? Leyeron la ISO y con la ISO simplemente lo adaptaron a lo que se necesita en el sistema público. Se haya aprobado o no se haya aprobado, representa un excelente referente, ¿cierto? Listo. Otra de las cosas que podríamos hacer, y este es un cuadro de elaboración propia que elaboramos para alguna charla anterior, ¿sí? Es una correspondencia entre estos roles que estaban en esta norma y los rangos de las edades que se podría hacer, ¿no? Las personas más jóvenes, las que tienen de repente un poquito más de habilidad, se van a desarrollar en las actividades de la generación del modelo. Obviamente, allí hay una gran discrepancia porque las personas más jóvenes hacen muy bien el modelo, pero también necesitan de las personas mayores que tienen la experiencia necesaria, ¿sí? Es decir, un diseñador debería de ser una persona con mucha experiencia, pero lo que pasa es que va a existir un rol que es el traductor del diseño al lenguaje BIM, que es el modelador, ¿cierto? Luego existe otro rol definido por allí en las normas, que es el rol del coordinador, donde una persona con experiencia en construcción va a ayudar a que ese modelo llegue a una construcción con la menor cantidad de problemas, es decir, con la mayor coherencia posible,
¿sí? Luego existe el rol del coordinador general, que definitivamente tiene que ser una persona con mucha experiencia. El rol del supervisor, que va a revisar en todo momento por parte del cliente o de la entidad que el modelo esté fidedignamente colocado. Y pues más o menos este es un esquema que hemos generado con el apoyo de algunos amigos respecto de lo que son las generaciones y los roles que se van a hacer, ¿sí? Así que podríamos ahí identificar cuáles son nuestras actividades, a qué debemos de abocarnos. Por ejemplo, ¿no? Muchas veces me ha tocado conversar con personas que tienen ciertos años y que dicen, oye, yo no voy a aprender a generar modelos. Y es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente no poseen las habilidades técnicas que sí posee una persona de 20 años. Pero yo le digo, no se preocupe. ¿Por qué? Porque las personas que tienen experiencia no tienen que generar el modelo. Lo que tienen que hacer es revisar el modelo, constituir un revisor de este mismo, ¿no? Las personas que van a desarrollarse en la coordinación, lo que tienen que hacer es compatibilizar a esos mundos, ¿no? El mundo de la revisión con el mundo de la generación de la información y generar el mejor modelo posible para que esta información se vaya a todos los ciclos de vida del proyecto, ¿no? Entonces, es un pequeño cuadro. Y ahora sí, para ya terminar con la sesión del día de hoy, empecemos a hablar de las normas que existen en el Perú, ¿sí? En el año 2018, específicamente en septiembre, salió esta primera norma, que era el Decreto Legislativo 144, que modificaba la Ley de Contrataciones del Estado. Y como ven en amarillo dice, ¿no? Mediante un decreto supremo se establecen los criterios para la incorporación progresiva de herramientas obligatorias de modelamiento digital para la ejecución pública, ¿sí? Si ustedes revisan la página de la Ley de Contrataciones del Estado, del OCE, van a ver que entra en vigencia el 30 de enero del 2019. ¿Qué quiere decir? Que esta norma que tiene que el día de mañana cumple 2 años, ¿no? El día de mañana cumple 2 años, dense cuenta, entró en vigencia hace más de un año. ¿Sí? Entonces tenemos normas que ya nos facultan para poder utilizar no herramientas, sino un flujo de información, una metodología, como he escuchado que le han puesto allí, para utilizar estas herramientas para generar un intercambio de información que permita un mejor desempeño de nuestro proyecto, ¿sí? Otra norma muy importante es este decreto legislativo 1486, en el cual fue justo previo a los lineamientos BIM, que habla de lo que es la utilización de BIM, Building Information Modeling, en las inversiones públicas. Dice, ¿no? Las entidades públicas del gobierno nacional pueden, ahí está el tema facultativo, aprobar la aplicación de metodologías Building Information Modeling u otras en las inversiones públicas que se encuentren en el ámbito de responsabilidad y otras entidades públicas, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección General de Programación Multinacional de Inversiones. Recuerden ese nombre, porque lo que vamos a hacer en la siguiente sesión es hablar muchísimo de esta dirección, la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, porque si nos ponemos a ahondar, nos vamos a dar cuenta que ellos son los encargados de la implementación BIM y de dar estos lineamientos dentro del esquema del Ministerio de Economía y Finanzas. Y para terminar, la última norma que ha sido establecida es esta, ¿no? La resolución directorial 007 del 2020, que habla, ¿no? Aprueban los lineamientos para la utilización de la metodología BIM en las inversiones públicas, que tienen poco más de un mes. Todas estas son normas nacionales y junto a muchas otras más, vamos a revisarlas con mucha más profundidad en la sesión del día jueves, ¿sí? Recuerden que el día de hoy hemos visto un poco de conceptos, el tema del marco normativo internacional, donde les debe de haber quedado muy claro lo de la ISO 19650 y la importancia del BIM en el Perú, que después de esos proyectos, después de esas buenas prácticas, esas buenas experiencias que han habido, se ha generado un marco normativo nacional donde hemos dado un primer vistazo a las normas más importantes del Perú, ¿sí? En la siguiente sesión vamos a hablar un poquito más de los antecedentes y de lleno en las normas e interpretarlas y entenderlas y ver su importancia y ver qué nos dice, qué no nos dice y demás. Y por último, quiero hacer un pequeño acápite en la siguiente sesión de los retos de la comunidad en la construcción. ¿Listo? Y aquí tenemos, bueno, ya, el final, ¿no? Donde les agradezco un poquito por su atención. ¿Listo? Les pediría si tienen alguna consulta para poder finalizar la sesión del día de hoy. Cristian, muchas gracias por la brillante exposición, sobre todo
esquematizada para aclarar ciertas confusiones que se viene dando en el medio respecto a estas formas colaborativas de poder avanzar en la digitalización. Hay una pregunta ahí global que se refiere al paralelismo entre el Lean Construction y lo que acabas de poner tú, Cristian. No sé si puedas ampliar esa. En torno al Lean Construction. Sí, hay una pregunta en el chat de un asistente. A ver. Dice, ¿no? Juan Dextre dice, ¿no? De acuerdo al framework mostrado, el BIM y el Lean Construction son gestiones paralelas diferentes que se enlazan con el ICE. ¿Podría detallarnos un poco más la diferencia entre estos dos? Ya, listo. Sí, ¿no? En el tema del marco del BDC, que lo mostramos en alguna parte, ¿sí? En el tema del marco del BDC, pues en la parte de la base estaba la tecnología que estaba generada por el modelo, aquí está, ¿sí? Y en la parte lateral estaba no el link, ¿no? Sino los procesos en general, ¿sí? Y lo que sucede es que se enlazan en las sesiones ICE. En las sesiones ICE se tiene que llevar los modelos que están alineados con un esquema de construcción, ¿no? Con la generación de métricas, de factores controlables y muchas otras cosas más, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ICE y el PPM, ¿no? El PPM se refiere a la división del trabajo, ¿sí? Para construir yo tengo una secuencia de actividades, ¿cierto? Entonces, esta secuencia de actividades se puede estudiar, se puede esquematizar, como lo hace muy bien Lean Construction, para poder maximizar los beneficios y reducir los desperdicios, ¿cierto? Y ese es el tema de lo que hace la gestión basada en procesos para la productividad, para la producción en un proyecto, ¿cierto? Y las sesiones ICE lo que hacen es generar una reunión, una sesión donde se invita casi obligatoriamente a los participantes para que se revise el modelo antes de construir y podamos adelantarnos a los problemas que puedan realizarse. Por eso es que es tan importante tener a los procesos constructivos, a la productividad en esa sesión, porque de esa manera vamos a tener un mejor resultado. No solamente se trata de que el modelo estáticamente funcione, sino que el modelo secuencialmente, es decir, con la orientación de la gestión de procesos constructivos, funcione, ¿no? De eso se trata ese triángulo de la base, ¿no? Pero bueno, creo que no es tanto el tema del día de hoy. ¿Listo? A ver alguna, alguna consulta que tengan por ahí, ingeniero Jorge. Sí, no visualizo otra por acá. Sí, pero en dime, Facebook. Bueno. Aquí hay otra, ingeniero, ¿no? a ver, avanza ahí. Sí, dice, José Carlos Castillo dice, ¿no? Las sesiones ICE, ¿en qué buenas prácticas está establecido? ¿Sí? En el marco de de la última norma, se establecen lo que son las reuniones, los hitos o el milestone de un proyecto, ¿no? Y las sesiones ahí son justamente reuniones necesarias para determinar que un modelo, en realidad el proyecto, esté bien encaminado, ¿no? Se establece la cantidad, la frecuencia, el contenido, la agenda. Esas buenas prácticas están muy bien esquematizadas en el marco del BDC, ¿no? Por eso es que recomendamos, y vamos a ver con los antecedentes, que el marco del BDC también se utilice dentro del tema de la implementación. Vamos a ver con el tiempo que seguramente se va a ir utilizando, ¿no? Pero bueno, por el momento, donde hay mejores buenas prácticas para el tema del ICE es dentro del enfoque del marco del BDC, ¿no? A ver, Iván Valentín dice, ¿es posible utilizarlo en plantas industriales de procesamiento de minerales? Claro que sí, o sea, para cualquier edificación, cualquier tipo de edificio o construcción, tú puedes generar modelos digitales, ¿no? Y el modelo digital te va a dar mediciones, te va a dar planos, te va a dar muchísimos esquemas que pues seguramente van a ser útiles para la propia construcción, ¿no? Brian Herrera dice, ¿cuál es la jerarquía? Primero el modelador, luego el coordinador, luego el supervisor y por último el BIM manager. En realidad eso no está establecido en ningún lugar, ¿no? No podríamos decir, oye, esto es lo que va a funcionar. Bueno, si quieren ver un poquito del esquema, les voy a mostrar la ISO parte 2, ¿sí? La ISO 2, que está aquí.
Y dentro de la ISO 19652, que habla de la etapa de entrega, la etapa de diseño, en este esquema muestra esto, ¿sí? Que, como les decía, es la base de lo que hicieron el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamientos, ¿no? Donde el coordinador general es el A, ¿sí? Luego, los coordinadores son los Bs. Y los diseñadores, el equipo de diseño está integrado por esta burbuja, donde tengo un coordinador y varios diseñadores. Es decir, pero la ISO no los llama ni coordinadores, ni modeladores, ni diseñadores, ni big managers. Les tiene otros nombres que vamos a esperar a las traducciones. Pero en la traducción literal dice, ¿no? El que llama a la reunión, el que dirige la reunión y los que van a la reunión. ¿Sí? Son términos bien complejos que vamos a ver en la ISO 19650, ¿no? Pero no están estandarizados tampoco en nuestro país, ¿no? Listo, a ver, ¿es correcto decir que las prácticas del PMBOK sean aplicables o sean compatibles con la metodología BIM? Bueno, eso es un tema muy interesante, ¿no? BIM y PMI tienen una estrecha relación, es decir, no podríamos decir de que estas dos estén separadas, para nada, ¿no? Lo que podríamos decir es que ambas tienen el mismo fin, ¿no? Mejorar un proyecto. Simplemente que el PMBOK es para proyectos en general y tiene algunos acápites específicos para la construcción. Es decir, el BIM está totalmente diseñado, dedicado, generado, estandarizado para la construcción y el PMBOK es de proyectos en general. Pero el esquema del PMBOK asociado a la generación de algunos modelos puede generar muchos mejores resultados. Es decir, ¿son compatibles? Pues claro que sí, ¿no? De acuerdo a la experiencia hasta el día de hoy, ¿qué restricciones se ven en el sector público y privado para implementar BIM o incluso el framework del BDC y qué recomiendas para superarlas? Lo primero es que salgamos de la etapa de no querer cambiar. Creo que la mayoría con las normas ya ha salido de esa etapa. La segunda etapa es la orientación a las herramientas, ¿no? Existe una gran batalla el día de hoy de que la herramienta 1 es mejor que la herramienta 2 y que la herramienta 3 reemplaza a la herramienta 1 y la herramienta 2. Si nos centramos en eso, vamos a hacer, creo que cometer un gran error, ¿sí? Las herramientas se pueden utilizar y se pueden aprender en meses o semanas, ¿sí? Los resultados del uso de las herramientas es en lo que nosotros debemos de enfocarnos. Es como en cualquier actividad humana, ¿no? Cuando algo sale mal, buscamos culpables, ¿no? Y no tratamos de preguntar qué es lo que salió mal, ¿cierto? Entonces es lo mismo. Yo creo que la gran barrera que existe el día de hoy después del cambio de mentalidad, de decir, oye, tengo que hacerlo, la segunda barrera es decir, ¿con qué lo hago? ¿Sí? Y entonces yo no creo que sea correcto orientarnos a alguna herramienta o cerrarnos en que una herramienta es mejor que otra, sino lo que tenemos que hacer es estudiar los resultados deseados y entonces justificar el uso de una u otra herramienta, ¿no? Y pues darnos cuenta de que el arquitecto, el ingeniero, el sanitario, el eléctrico, el cliente, el supervisor, el revisor, cada uno es un agente. Y cada agente tiene diferentes misiones, diferentes responsabilidades, y en realidad lo más importante es el proyecto en su conjunto, ¿sí? Y las decisiones, por eso es que existe un nodo central, deben de estar orientados al objetivo del proyecto y debe haber alguien que tome esas decisiones, ¿no? No pensemos desde nuestro esquema reducido de diseñador estructural, no pensemos solamente desde nuestro esquema reducido de arquitecto, pensemos como un proyecto global donde lo que necesitamos es una mejor gestión del proyecto integral, ¿no? Creo que por ahí está la gran complicación, ¿no? Por favor, la asistencia o el certificado lo está pasando la señorita Noelia, tanto en los chats como en el formulario que creo que está por allí. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta que haya por ahí, ingeniero Jorge? Sí, yo creo, Cristian, que nuestros amigos esperan la parte 2 para poder redondear las preguntas y lo que queremos dejar en claro como capítulo es que es nuestro deseo en esta gestión poder ir enlazando el traslape de esta metodología para que sobre todo los ingenieros jóvenes con las habilidades conocidas podamos complementar en lo que se dice juventud y experiencia, ¿no? Con los ingenieros que puedan tener los roles que ya les ha explicado el ingeniero Cristian corresponde simplemente al tema de experiencias y que poco a poco, como toda novedad,
tiene que ir instaurándose. Lo que sí debemos recalcar es que es necesario prepararnos, porque ya sabemos, y es redundante estar hablando de la gran brecha de infraestructura que sin embargo tiene que salvarse en algún momento, y los ingenieros peruanos tenemos que estar preparados. Con este tema de las convocatorias internacionales de gobierno a gobierno, estamos en cierta forma relativamente desplazados y tenemos que demostrar con nuestra preparación, como es el esfuerzo que hace el capítulo de civiles para todo el Perú, conjuntamente con el Consejo Departamental de Lima, para que los roles se puedan cumplir a cabalidad. Bien, entonces no se olviden que tienen que registrar su asistencia, lo mismo para el próximo jueves a la misma hora, 6 de la tarde, y les solicitamos, por favor, repliquen el flyer para que todos tengamos oportunidad de asistir y poder escuchar la gran experiencia que tiene el ingeniero Cristian en este tema del BIM. Él está siendo partícipe fundando asociaciones que corresponden a todo este esquema y queremos anunciarle que como capítulo estamos gestionando también para abrir una comisión especial del BIM donde todos los interesados se puedan aglutinar y de manera transversal. No hay competencias en este aspecto. De manera transversal todos los profesionales podamos participar en este tema que es de gran interés, de actualidad, y que de todas maneras se viene, porque ya Cristian les hablará, como les ha mencionado, el 2025 es un hito importante para poder demostrar, de acuerdo a la normatividad, el avance que se tiene con mucha experiencia demostrada en los distintos eventos que se viene realizando sobre el tema. Bien, no me queda más que agradecerles a nombre de la Junta Directiva del Capítulo de Ingeniería Civil, y de acá públicamente los saludamos al ingeniero Elías Tapia Julca, nuestro presidente del capítulo, que hoy día se encuentra de onomástico y que lógicamente vamos a ayudarle a apagar las velitas, pero de manera remota como ya es posible. Muchas gracias. No se olviden de inscribirse y seguir las indicaciones si vosotros deseáis obtener su diploma. Muchas gracias, ingeniero Cristian Cabrera. Valioso su aporte y siempre lo importante es la voluntad que muestra usted en poder compartir sus conocimientos que con tanta dedicación me consta los logra. Un abrazo a la distancia de manera remota y nos vemos el jueves con todos ustedes, queridos ingenieros y amigos que nos siguen en esta plataforma del Consejo Departamental de Lima del capítulo Ingenieros Civiles. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta el día jueves. Gracias.